Cuco es un ave que pertenece a la familia Cuculidae y al orden de aves Cuculiformes. Es un pájaro de color grisáceo que se reproduce en Eurasia y el norte de África. Su canto es característico y suena muy bonito, ¿no? Bueno, su parte turbia es cuando las hembras de cuco ponen sus huevos en los nidos de otras especies de aves. Suelen elegir ponerlos en los nidos de la especie de pájaro cuyo patrón de color mimetizan mejor. De alguna manera, esta situación en el mundo de la naturaleza se le ocurrió a alguien que sería buena idea transportarla a una película, pero aplicando este concepto a los humanos. Bueno, buena idea no sé si fue, pero aquí estamos nosotros para descubrirlo. Porque hoy hablamos precisamente de Cuco. Cuco y no el coco. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva opinión cinecrítica más de este canal, y en donde no somos biólogos ni profesores de la naturaleza, pero sí que sabemos que hay ciertos comportamientos extraños en algunas especies animales. Extraños para nosotros más que nada, porque a lo mejor para ellos es un ritual de todos los días. Y yo por eso te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es el comportamiento animal más extraño del que hayas sabido? Ya sea así lo mortal que es la mantis religiosa, los solitarios que son los lobos, o bien el águila cazando, cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Tilman Singer, cineasta alemán, que precisamente nos centra esta historia desde su país y con una narrativa en la que los mismos personajes se expresan en este idioma. La hipnosis sigue y dice lo siguiente. La adolescente Gretchen se muda con su padre y su madrastra a los Alpes alemanes tras la muerte de su madre. Empieza ella a trabajar en la recepción de un hotel, donde no tarda en percatarse de que ocurren cosas extrañas, siniestras e inexplicables. Extrañas, siniestras e inexplicables, no te lo voy a negar. ¿Que sí? Eso es precisamente lo que sentí con algunos segmentos de esta película. Y algunos en el lado positivo, tanto como otras en el negativo. El horror moderno ha intentado reinventarse en múltiples formas y Cuco es un claro ejemplo de cómo el género puede mezclar conceptos profundos con el suspenso y el terror psicológico. Sin embargo, sumergida en sus propias ambiciones de este ambiente de naturaleza, la historia se sumerge en la exploración del lado más vulnerable del ser humano, planteando una interrogante interesante. ¿Es posible evolucionar emocionalmente tanto como físicamente, así como lo hacen algunas otras especies? En lugar de desarrollarse como un ensayo filosófico o una metáfora envolvente, la película se inclina más hacia una historia de supervivencia adolescente. Gretchen, interpretada por Hunter Schafer, se convierte en el eje de esta lucha desesperada, enfrentándose a un peligro que pone a prueba su resistencia y astucia. Un peligro, la mitad de la película desconocido, y que realmente no aporta el suficiente terror como para sentirse orgánico. Pero ya lo dijimos, si hay algo que realmente se destaca dentro de este film es sin duda su protagonista y la actuación, por supuesto, de Hunter Schafer. Su presencia en pantalla aporta una autenticidad y una carga emocional que se siente genuina en medio de un elenco que no logra despegar y un villano que se diluye en la falta de propósito. Schafer consigue sostener la historia casi por sí sola, transmitiendo con sutileza la angustia, el miedo y la determinación de su personaje. Todo esto lo consigue de una buena manera en la parte positiva de la atmósfera construida. Una atmósfera que evoca el terror de los años 2000. Iba a decir de los 80, pero no, eso es como que más clásico. Los 2000. El apartado visual y la construcción del ambiente recuerdan al cine del terror de esta época. Hay un intento claro por generar tensión a través del diseño de producción y la iluminación, logrando una estética inquietante, sí. No obstante, la ambientación no siempre se acompaña de una dirección lo suficientemente precisa para mantener la tensión a lo largo del metraje. Y si bien esta atmósfera logra captar la esencia de un terror clásico, digamos, wow, ¿los 2000 ya son algo clásico? Al encontrarnos siempre en el mismo lugar de desarrollo, como si fuera una especie de cúpula donde al villano principal le gustan tener sus nuevas presas para experimentar con ellos, pues el soundtrack no contribuye a potenciar esa sensación.
Hay momentos en los que quizás una banda sonora más impactante podría haber elevado el terror y la tensión que está sintiendo o que quiere lograr proponer la película al espectador. En su lugar, nos encontramos con una musicalización que, aunque funcional, nunca termina de destacar. Son estos elementos audiovisuales los que por momentos llegan a detener el ritmo del film y no se puede llegar a destacar dentro de lo que se propone. Era una historia con mucho potencial que se compone de bastantes elementos conceptuales. Ahora, como lo dijimos, hay un poco de deficiencias en la dirección que la hacen tener secuencias que rozan lo amateur. Y no es una cuestión de presupuesto, sino de ejecución. Cuco tiene destellos de creatividad en su puesta en escena, pero hay momentos en los que las secuencias de acción y los encuadres revelan una falta de pulido. No llega a sentirse como una película indie, en esencia, pero sí denota una dirección que en ocasiones se tambalea entre lo semiprofesional y lo torpe. Hablando de principales problemas, uno de los principales dentro de esta película es la construcción hacia su clímax. Se pierde demasiado tiempo en la preparación de un desenlace que, cuando finalmente llega, no tiene el impacto esperado. Las conveniencias narrativas permiten que Gretchen se imponga con facilidad. Con facilidad. Termina con un brazo roto y sangrando de la cabeza. Sobre un antagonista que carece de verdadera presencia, haciendo que el enfrentamiento pierda fuerza. Y con esto me refiero al villano, principal, interpretado por Dan Stevens, como también a la Cuco madre, porque no sé cómo llamarle a este personaje, que tenía este tipo de poderes que antes mencionamos, ¿no? Para aturdir enemigos y al parecer super fuerza, porque en simultáneas ocasiones tienen como presa fácil a Gretchen, pero nunca se entiende lo que quieren hacer. Nunca se animan a dar el siguiente paso, sino que las conveniencias de guión atacan de nuevo para salir del pozo de la desesperación a la protagonista. Todo ello aunado a que la criatura que acecha en Cuco es presentada con una mecánica de ataque basada en un sonido hipnótico que afecta a los humanos. Y aunque en un principio resulta intrigante, la reiteración de este sonidito, de este recurso, de este ataque, resulta tediosa. La forma en la que los personajes intentan sobrevivir y las secuencias donde se muestra el efecto de este sonido terminan por sentirse repetitivas y predecibles, restando impacto a la amenaza. En un film de este estilo, con lo que me quedo son las relaciones humanas con las que tuvo contacto Gretchen. Eso como el verdadero fuerte de la película. Más allá del terror y la acción, Cuco brilla en esta exploración de las relaciones humanas, la interacción de Gretchen con los demás personajes y lo que ofrece en momentos, más emotivos y creíbles de este film. Es en estas conexiones donde la historia encuentra su verdadera esencia, demostrando que la vulnerabilidad y la necesidad de compañía son tan cruciales como la supervivencia misma, y solo hasta el final haciendo ese clic con el concepto de familia, superando el concepto de evolución de especies implantado por el doctor villano de esta película. Con Gretchen salvando a Alma, a pesar de quizás no ser su verdadera hermana, pero sí quererla como parte de su familia, dejándonos un buen mensaje reflexivo de que la familia no siempre tiene que ser de sangre, ¿no? Y así que sí, con todo ello, y con pequeños destellos de brillantez, pero nunca logrando despegar por completo, hay ideas interesantes y secuencias con gran potencial en esta película. Pero el film no consigue mantener una coherencia narrativa sólida. La historia avanza entre momentos de tensión bien logrados y otros que simplemente carecen de dirección clara. El desarrollo de esta premisa se siente incompleto, en especial porque el villano carece de un objetivo claro. La película intenta establecer una amenaza contundente, pero nunca logra definir con exactitud el propósito detrás de los eventos. Y ese es el principal problema. Al menos podemos decir que el lenguaje de señas y el alemán como parte de la narrativa de esta entrega fue una buena opción. Este uso de los idiomas como herramienta inmersiva sin subtítulos es bastante buena. Una decisión que contribuye a la sensación de confusión y desorientación, permitiendo que el espectador experimente la incertidumbre de la protagonista. Es un detalle que suma a la inmersión, aunque no es suficiente para compensar estas debilidades que hablamos más que nada del guión. Explorando conceptos interesantes, pero sin conseguir desarrollarlos con la profundidad necesaria, la ambientación 2000era y la fortaleza de Schaeffer no logran consolidarla, debilitando así el impacto en el espectador. En este medio intento de adentrarse dentro del terror psicológico.
Y por ello, amigos, mi pájaro favorito no es el cuco, el que aún a lo mejor tienen algunas personas como alarma, ¿no? Siguen teniendo. Por ello, mi pájaro favorito es el sinsajo. Y por todo lo dicho, a este film, yo por eso le doy, no, acá, 2 estrellas como calificación personal y es digerible.